¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio de Magisterio Pontificio. El espacio de los sábados en donde recorremos las enseñanzas de los papas y de esa manera nos nutrimos de lo que la Iglesia nos ha ido diciendo, nos ha ido marcando a lo largo del tiempo. Vamos tocando normalmente los papas del último siglo, siglo pasado, este siglo, y vamos recorriendo sus enseñanzas. La semana pasada veíamos los mensajes del Papa Francisco. Hoy vamos a continuar con el Papa Francisco en dos visiones, dos vertientes. Por un lado, el rezo del Regina Coeli en el Domingo de la Misericordia, con esa lectura de Santo Tomás que necesita ver para creer, y también luego con la audiencia general, que vamos a tocarla en dos videos. Uno de ellos lo comentaremos más porque será más largo, más extenso, y otro que como está en español, pues es un poco como para dejar el resumen en español de lo que nos enseñó el Papa. Pues sin más preámbulos, vámonos a... Bueno, en la audiencia general sí va a hablar de la vejez, sigue hablando el Papa de la vejez, tocando el libro de Ruth con un matiz muy, muy bonito que creo que nos puede ayudar a todos. Sin más rodeos, ahora sí, vámonos a el primero de los videos, el rezo del Regina Coeli y el comentario de la lectura del Evangelio. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Ultimo giorno dell'ottava di Pasqua, il Vangelo ci racconta la prima e la seconda apparizione del Hoy, último día de la octava de Pascua, el Evangelio nos relata la primera y segunda aparición del resucitado a los discípulos. Jesús viene en Pascua mientras los apóstoles están encerrados en el cenáculo, pero como Tomás, uno de los 12, no está presente, vuelve 8 días después. Centrémonos en los dos protagonistas, Tomás y Jesús, mirando primero al discípulo y luego al maestro. El apóstol Tommaso, anzitutto, egli rappresenta tutti noi. En primer lugar, el apóstol Tomás representa a todos nosotros, que no estábamos presentes en el cenáculo cuando el Señor se apareció y no hemos tenido otras señales o apariciones físicas de Él. También a nosotros, como aquel discípulo, a veces nos resulta difícil. ¿Cómo podemos creer que Jesús ha resucitado, que nos acompaña y es el Señor de nuestra vida sin haberlo visto ni tocado? ¿Por qué no nos da algún signo más evidente de su presencia y de su amor? ¿Alguna señal que podamos ver? Aquí nosotros también somos como Tomás, con las mismas dudas, los mismos razonamientos. E davanti all'assenza e al cammino di Tommaso, Y ante la ausencia y el camino de Tomás, que a menudo es el nuestro, ¿cuál es la actitud de Jesús? El Evangelio dice 2 veces que Él vino. Una prima volta, poi una seconda volta, 8 giorni dopo. Una primera vez y una segunda 8 días después. Jesús no se rinde, no se cansa de nosotros, no tiene miedo de nuestras crisis y debilidades. Egli ritorna sempre. Cuando le porte sono chiuse, torna. Él siempre vuelve, cuando se cierran las puertas vuelve, cuando dudamos vuelve, cuando como Tomás necesitamos encontrarlo y tocarlo más cerca, vuelve. Jesús regresa siempre. Siempre vuelve y no con signos poderosos que nos harían sentir pequeños e inadecuados, sino con sus llagas. Regresa mostrando sus llagas, signo de su amor que se ha casado con nuestras fragilidades. Fratelli e sorelle,
Specialmente cuando sperimentiamo stanchezza. Hermanos y hermanas, especialmente cuando experimentamos cansancios y momentos de crisis, Jesús el resucitado desea volver para estar con nosotros. E ripromettiamoci la prossima volta nella fatica Y prometámonos la próxima vez en nuestro cansancio buscar a Jesús, volver a Él, a su perdón. sempre perdona, sempre. Él siempre perdona. Tornare al suo perdono. Regresar a su perdón, a esas llagas que nos han curado. Così diventeremo anche capaci di compassione. De este modo también seremos capaces de compasión, de acercarnos sin rigidez, sin prejuicios, a las llagas de los demás. La Madonna Madre de Misericordia, a me piace pensare Que la Virgen Madre de Misericordia, me gusta la Madre de Misericordia, el lunes luego del Domingo de la Misericordia, la Virgen nos acompañe en el camino de la fe y del amor. Regina Celi letare, alleluia. E a quei meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sic dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude letare, Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Deus, che per resurrezione in Filii Tui Domini nostri Gesù Christi, mundum latificare dignatus est, presta quesumus, ut per eius genetricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. El primero de los videos, resumen de lo que el Papa dijo, comentó del Evangelio en el Ángelus, y vamos a seguir algunas reflexiones concretas. Lo primero que dice, bueno, nos vamos a centrar en los dos protagonistas, Santo Tomás y Jesús, mirando primero al discípulo y luego al maestro. Y nos dice el Papa, Tomás nos representa a todos nosotros, que no hemos tenido apariciones físicas como los demás apóstoles. Y la expresión de Jesús en este Evangelio feliz, aquellos que crean sin haber visto, nos abarca a todos nosotros. Porque me has visto, has creído, Tomás, feliz. Aquellos que hayan creído sin haber visto, aquellos que crean sin haber visto, aquellos que a través de tu palabra van a creer sin haberme visto. Evidentemente la fragilidad de Tomás es una fragilidad paradigmática que nos abarca a todos. Una fragilidad que busca seguridades. ¿Cuántas veces nosotros buscamos seguridades como Tomás buscó seguridades en cosas que de hecho son más bajas que las demás? Se hubiera dicho de repente, bueno, si yo no lo veo, pero Tomás va más allá. Tomás quiere sentir, quiere ir a lo más bajo de los sentidos del hombre, el tacto, para poder creer. Muchos comentaristas dicen que no hizo falta que Tomás tocara las llagas de Jesús, que introdujera sus dedos, que introdujera su mano, porque al verlo fue suficiente para caer de rodillas y decir, Señor mío y Dios mío. Pidámosle a este apóstol que nos dé esa conversión a nosotros también, porque, sigue diciendo el Papa, también nosotros muchas veces nos resulta difícil. ¿Cómo creer que Jesús ha resucitado sin haberlo visto, sin haberlo tocado? Eso no es para mí. Yo paso de eso. Yo no puedo creer.
desconozco, soy un agnóstico. ¿Cuántas veces no nos sucede eso en la vida? Pero verdaderamente necesitamos ver para creer. ¿Cuántas cosas no creemos y no hemos visto? ¿Cuántas cosas existen hoy en el mundo y las creemos porque de repente, no sé, nos las dice Internet? Porque de repente nos la muestra la pantalla de la televisión. ¿No ha sucedido que en las guerras recientes incluso llegó la televisión a mostrar imágenes que eran creadas en computadora porque no tenían imágenes reales de la guerra que está sucediendo en Europa? Y nosotros las creíamos. Si no se hubiese descubierto de que esas imágenes formaban parte de un juego de computación, tal vez nunca nos hubiéramos enterado. Pero con la fe es curioso, nos sucede algo distinto, porque hemos estado con toda la avalancha que nos ha dejado el siglo, entre comillas, de las luces y el siglo tecnológico del siglo pasado. Siglo de las luces, siglo XVIII, XIX y el siglo de la tecnología. Ahora ya estamos en la hipertecnología, la nanotecnología, nos vamos más allá, pero creemos a la tecnología, aunque nos mienta, aunque nos presente algo que no puede hacer, y no le creemos a Dios. Muchas veces somos como Tomás. Por eso dije el Papa, ¿por qué no nos da un signo visible? Esto es lo que le pedimos a Dios, que nos haga salir de nuestras dudas. Si nosotros somos nosotros somos muchas veces como Tomás. Lo somos. No creemos porque no nos dejamos convencer por el método que Dios ha utilizado, que es el método de autoridad. Ahí está la iglesia, ahí está el magisterio, allí está la verdad encerrada en ese magisterio y en esa palabra de Dios, que es el mismo Dios el que nos la ha legado, y decimos no. ¿Por qué? Pues porque no entra dentro de mis parámetros. Pero ¿y por qué? Los parámetros, por ejemplo, de los medios de comunicación, vuelvo a repetirlo, sí entran en los tuyos. Y eres capaz de creer cosas que no has visto y que nadie te ha demostrado y tal vez nunca te podrán demostrar. Pidámosle a Tomás esa fe que nos haga humildes, porque es la soberbia la base de todo esto. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús en el fondo a nuestra soberbia? Él no se cansa de nuestras crisis, de nuestras debilidades. Vuelve una y otra vez y nos dice, aquí estoy. A ver, aquí están los agujeros de mis manos. Aquí está mi costado. Aquí estoy. Ojalá que tengamos nosotros la valentía de exclamar como Santo Tomás, Señor mío y Dios mío. Y dice el Papa, Jesús vuelve, y vuelve no con signos poderosos, portentosos, que podrían hacernos sentir mal, hacernos sentir pequeños, tener temor. Vuelve con lo que nos ha salvado. Vuelve con sus llagas, con ese signo de amor hacia nosotros. Nos dice, la paz a ustedes, y esa paz la he adquirido, como decía el padre Andrés hace algunos programas atrás en el Junto a Ti, la he adquirido con mis llagas, la he adquirido con mi pasión, y esta pasión me ha dado la resurrección, y ahora yo vengo a traerte la auténtica paz. La paz de unir otra vez al hombre con Dios. Por eso es las llagas, el signo de su amor. Es lo que nos trae Jesús, es lo que nos muestra Jesús, y es lo que le hace exclamar, aquí estoy, una vez más, porque sé que necesitas de mi presencia.
Por eso, dice el Papa, prometamos en nuestro cansancio, en nuestras fatigas, volver a Él, volver a su perdón, como el hijo pródigo volvió a su perdón. Él siempre perdona, y perdona con sus llagas, porque con esas llagas nos ha curado. Él siempre está dispuesto a perdonar. Y esto el Papa lo ha repetido desde el inicio de su pontificado. Jesús siempre, el Señor siempre está dispuesto a perdonar. Somos nosotros los que no buscamos el perdón. Un perdón que tiene que llevar a arrepentimiento, no es decir, perdóname, yo voy a seguir siendo igual. Perdón, ahí no me pidas perdón, porque no hay una muestra de cambio para que yo te diga, vuelvo a darte el don porque vuelvo a confiar en ti, porque me demuestras que quieres cambiar. No puedo darte un don cuando tú te niegas a recibirlo. El perdón Dios lo da con la conversión. El perdón Dios los da con ese arrepentimiento que a través de las llagas de Cristo puede lavarnos y puede hacer que volvamos a ser amigos de Dios. La auténtica paz, no se olviden, es volver a unirnos con Dios. El auténtico perdón solo se consigue cuando deseamos volver a la casa del Padre, como el hijo pródigo. De este modo, dice el Papa, seremos capaces de compasión y de acercarnos a las llagas de los demás. No podemos tener misericordia, esto lo hemos visto en el programa de Calor de Hogar, no podemos tener misericordia si nosotros no reconocemos que hemos recibido misericordia. Porque puede transformarse en una suerte de, bueno, yo te hago el favor. No. Yo tengo misericordia contigo porque sé lo que es sufrir, porque sé lo que es haber caído. Y entonces te veo con los ojos de la misericordia. Por eso hay que pedirle a ella, y lo dice el Papa de una manera bellísima, a la Virgen, Madre de la Misericordia, y dijo, me encanta esta advocación. La Madre de la Misericordia se celebra el lunes después del Domingo de la Misericordia. La Virgen Madre nos acompañe en este camino del amor, decía el Papa. Este camino que construye la auténtica civilización del amor. Vamos ahora a escuchar, a ver el siguiente video, la siguiente alocución. Es un resumen de lo que el Papa dijo en la audiencia general de este miércoles. Continúa hablando de la vejez, continúa hablando de esos ancianos que tenemos que redescubrir si queremos traer al mundo la paz. Vamos al video y enseguida lo comentamos. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. Continuiamo a riflettere sugli anziani, sui nonni, sulla vecchiaia. Hoy continuamos reflexionando sobre los ancianos, los abuelos, la vejez. E oggi ci lasceremo ispirare dallo splendido libro di Ruth. Hoy nos dejaremos inspirar por el espléndido libro de Ruth, una joya de la Biblia. Ilumina la belleza de los vínculos familiares, generados por la relación de pareja, pero que van más allá del vínculo de pareja. Vínculos de amor capaces de ser igualmente fuertes, en los cuales se irradia la perfección de ese poliedro de los afectos fundamentales que forman la gramática familiar del amor. Esta gramática lleva savia vital y sabiduría generativa en el conjunto de las relaciones que edifican la comunidad. Celebra el poder y la poesía que deben habitar los vínculos de generación, de parentesco, entrega, fidelidad, que envuelven a toda la constelación familiar. Y que diventano persino capaci. Y que se vuelven incluso capaces en las coyunturas dramáticas de la vida de pareja de llevar una fuerza de amor inimaginable, capaz de relanzar la esperanza y el futuro.
Sappiamo che i luoghi comuni sui legami di parentela creati dal matrimonio. Sabemos que los lugares comunes sobre vínculos de parentela creados por el matrimonio, sobre todo entre suegra y nuera, hablan contra esta perspectiva. Ma appunto per questo Pero precisamente por esto la palabra de Dios se vuelve valiosa. La inspiración de la fe sabe abrir un horizonte de testimonio contra los prejuicios más comunes, un horizonte valioso para toda la comunidad humana. Vi invito a riscoprire il libro di Ruth. Los invito a redescubrir el libro de Ruth, especialmente en la meditación sobre el amor y en la catequesis sobre la familia. Questo piccolo libro contiene anche un prezioso insegnamento sull'alleanza. Este pequeño libro contiene también una valiosa enseñanza sobre la alianza de las generaciones, donde la juventud se revela capaz de dar nuevo entusiasmo a la edad madura. Esto es esencial. Cuando la juventud vuelve a dar entusiasmo a los ancianos, donde la vejez se descubre capaz de reabrir el futuro para la juventud herida. En un primer momento, la anciana Noemí, incluso conmovida por el afecto de las nueras que quedan viudas de sus dos hijos, se muestra pesimista sobre su destino dentro de un pueblo que no es el de ellas. Perciò incoraggia affettuosamente le giovani donne a ritornare nelle loro famiglie. Por eso anima afectuosamente a las jóvenes mujeres a volver a sus familias para rehacerse una vida. Io non posso fare niente per voi. Dice, no puedo hacer nada por vosotras. Ya esto se muestra como un acto de amor. La mujer anciana, sin marido y ya sin hijos, insiste para que las nueras la abandonen. Pero è anche una sorta di rassegnazione. Pero también es una especie de resignación. No hay futuro posible para las viudas extranjeras, privadas de la protección del marido. Ruth sabe esto, pero resiste a esta oferta generosa. Il legame che si è stabilito fra suocera e nuora. El vínculo que se ha establecido entre suegra y nuera ha sido bendecido por Dios. Noemí no puede pedir ser abandonada. Noemí appare più rassegnata che felice di questa offerta. En un primer momento, Noemí aparece más resignada que feliz de esta oferta. Quizá piensa que este extraño vínculo agravará el riesgo para ambas. En ciertos casos, la tendencia de los ancianos al pesimismo necesita ser contrarrestada por la presión afectuosa de los jóvenes. De hecho, Noemí, conmovida por la entrega de Ruth, saldrá de su pesimismo e incluso tomará la iniciativa, abriendo para Ruth un nuevo futuro. Instruye y anima a Ruth, viuda de su hijo, a conquistar un nuevo marido en Israel. Vos, el candidato, muestra su nobleza defendiendo a Ruth de los hombres que trabajan para él. Lamentablemente es un riesgo que se verifica también hoy. El nuevo matrimonio di Ruth si celebra e i mondi sono di nuovo pacificati. El nuevo matrimonio de Ruth se celebra y los mundos son de nuevo pacificados. Las mujeres de Israel dicen a Noemí que Ruth, la extranjera, vale más que 7 hijos y que ese matrimonio será una bendición del Señor. Noemí, que era piena di amarezza. Noemí, que estaba llena de amargura, después revive. En la sua vecchia conocerá la gioia di avere una parte nella generazione. Noemí en su vejez conocerá la alegría de tener una parte en la generación de un nuevo nacimiento. Miren cuántos milagros acompañan la conversión de esta anciana mujer. Ella se convierte al compromiso de hacerse disponible con amor por el futuro de una generación herida por la pérdida y con el riesgo de abandono. Los frentes de la recomposición son los mismos que, en base a las probabilidades trazadas por los prejuicios del sentido común, deberían generar fracturas insuperables. Sin embargo, la fe y el amor consienten superarlos.
La suegra supera los celos por el propio hijo, amando el nuevo vínculo de Ruth. La gelosia della suocera per il proprio figlio, no? Amando il nuovo legame di Ruth, le donne di Israele superano Las mujeres de Israel superan la desconfianza por el extranjero, y si lo hacen las mujeres, todos lo harán. La vulnerabilidad de la mujer sola frente al poder del hombre es reconciliada con un vínculo lleno de amor y de respeto. E tutto questo perché la giovane Ruth si è ostinata ad essere fedele a un Y legame. todo ello porque la joven Ruth se ha empeñado en ser fiel a un vínculo expuesto al prejuicio étnico y religioso. Quello che ho detto all'inizio, oggi Retomo lo que dije al comienzo. personaggio mitico, no? La suocera Hoy la suegra es un personaje mítico. No digo que la pensemos como el diablo, pero siempre se la piensa como una figura no muy buena. o è la mamma di tua moglie. Pensiamo oggi a questo sentimento un po'. Pensemos hoy en este sentimiento La suocera que la suegra, più lontano meglio è. cuanto más lejos, mejor. No, es madre, es anciana. E una delle cose più belle Es una de las cosas más lindas de los ancianos, de los abuelos, vedere ver i que bambini, quando i figli hanno dei figli, revivono. cuando los hijos tienen hijos, Guardate reviven. bene il rapporto che voi avete con le vostre suocere. E non. Sì, dalle volte sono un po' speciali, ma A veces son un poco especiales, ti hanno dato pero te han dado la maternità del cónyuge, la ti hanno maternidad dato del tutto. cónyuge, te han dado todo. Almeno farle felici. Al menos hazlas Portino felices, avanti que lleven con adelante felicità. a sus hijos hacia la Sì, se hanno felicidad. qualche difetto che si correggano, no? Anche voi suoceri. Y si tienen algún defecto, State attenta con la lingua, que se corrijan, La lingua è obviamente. uno dei peccati più brutti. Y nos vamos a dejar, dice el Papa, guiar por el libro de Ruth, que ilumina los vínculos familiares que van más allá de la pareja, más allá de los cónyuges. Unos vínculos familiares que la sociedad de hoy en muchos casos los trata de una forma despectiva. Por eso dice que son vínculos de amor capaces de ser igualmente fuertes, en los que se refleja la garantía fundamental del amor familiar, la gramática, perdón, fundamental del amor familiar. Es decir, son vínculos que se han ido rompiendo, perdiendo, principalmente por el egoísmo. Y vamos a hablarlo después un poquitito más adelante. Si la figura de la suegra ha pasado a ser una figura, en cierta manera, caricaturizada, para ponerle algún adjetivo no tan hiriente, es porque tal vez estamos viviendo más el egoísmo que el amor dentro de la familia. Y ya lo vamos a ver. Estos vínculos se vuelven capaces de la coyuntura, capaces en las coyunturas más difíciles de llevar una fuerza de amor inimaginable para realzar, relanzar la esperanza dentro de ese momento, ese túnel oscuro que estamos viviendo. Son vínculos que nos pueden ayudar, incluso, por ejemplo, en la crisis matrimonial. Si los padres se pusieran en una postura objetiva y no se dejasen llevar por las malquerencias, de que mi hijito siempre tiene la razón, de que mi hijita siempre tiene la razón, y fueran capaces de aconsejar y decir, no, miren, en la vida familiar, en el amor, hace falta la renuncia. Hijita, ahora te toca a ti renunciarte. Mira, hijo, tú te has equivocado, esto no tendrías que haberlo hecho, ahora te toca cambiar de vida, no puedes seguir con esta postura. Qué distinto sería todo. A esto es justamente a lo que apunta el Papa Francisco. Sabemos que en el mundo los vínculos generados por la unión conyugal, como la suegra y la nuera,
la suegra y el yerno, hablan contra esta perspectiva que nos presenta la realidad pensada por Dios. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Vivimos en un mundo en donde el egoísmo ha transformado muchas figuras. Esto es lo mismo que sucede, por ejemplo, en la política. Antiguamente un presidente era el que nos representaba a todos y lo amábamos todos porque era la persona que buscaba el bien del pueblo. Hoy, lamentablemente, muchos gobernantes, no digo todos, pero muchos, buscan su propio bien, el bien de su propio bolsillo, y se olvidan de lo que el pueblo quiere e imponen sus ideas de una manera despótica. ¿Por qué? Pues porque estamos viviendo el egoísmo, no estamos viviendo el amor, el servicio en la política. Lo mismo ha sucedido en la familia. Y mejor, sucede en la política porque ha sucedido primero en la familia. Y sigue diciendo el Papa, precisamente por esto la palabra de Dios se vuelve valiosa, pues la fe abre un horizonte de testimonio valioso para la humanidad. Estas relaciones de suegra y nuera no son relaciones, iba a decir, de caricatura. No. Son relaciones humanas que enriquecen la sociedad y que tenemos que recuperar. El Papa lo repetirá un montón de veces. Tenemos que recuperar la relación entre los jóvenes y los ancianos. Tenemos que recuperarla. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer valiosa la relación del amor. Lo que sucede es que tal vez muchos ancianos hoy tienen todavía un corazón egoísta, porque han vivido el egoísmo en sus vidas. Y esto se ve mucho cuando una mamá tiene solo un hijo, 2 hijos. Entonces, claro, que me quiten uno de mis hijos, eso es más una lucha que una relación de amor. Y son muy pocos los que se animan a vivir el amor auténtico. Por eso, este pequeño libro tiene una valiosa enseñanza sobre la alianza entre las generaciones. Y el Papa invitará a que lo descubramos, a que lo redescubramos, si es que lo hemos leído y tal vez no le hemos sacado estas enseñanzas. En este libro, la juventud renueva el entusiasmo de la edad madura y la vejez se descubre capaz de reabrir el futuro para la juventud de vida. Y esto nos muestra la importancia que tiene el uno y el otro. Ese refrán que antiguamente se decía, si el joven supiera y el viejo pudiera. Pues en la unión de los dos es como se consigue que el joven sepa, con el consejo del anciano, y el anciano pueda, con la actividad del joven. Por eso qué bueno es que volvamos a redescubrir esto. Pero vuelvo a repetir, para poder descubrirlo tenemos que salir de nuestro egoísmo. El egoísmo de estos jóvenes que muchas veces son hijos criados más como tiranos que como amantes. Y de padres que son más, por decirlo de alguna forma, egoístas, que han querido hacer de sus hijos una posesión, que de ancianos sabios que son capaces de regalar un consejo. Por eso vuelvo a repetir algo que he dicho muchas veces, qué importante es la familia numerosa. No tengamos miedo a la familia numerosa. No nos dejemos arrastrar por esta sociedad que nos hace ver la familia numerosa como algo, como un fósil, como algo prehistórico. En un primer momento, sigue diciendo el Papa, Noemí, un tanto pesimista, dice que ella no puede hacer nada por sus nueras, que son viudas y que en realidad no ve un futuro. Por eso las invita a regresar a sus casas. Pero ¿qué sucede? Ruth sabe que no hay futuro para una viuda en un país extranjero, pero se resiste a esta oferta generosa de su suegra porque hay algo más. Y esto es lo que hay que descubrir y hay que ayudar a descubrir a nuestros hijos, porque muchos de ellos hoy dicen, yo no quiero casarme, ¿para qué? Aquí está.
el vínculo que se ha establecido entre su nuera y su suegra, entre esta nuera y esta suegra, ha sido bendecido por Dios. Hay un matrimonio de por medio, y ojalá un matrimonio sacramental, que es lo que los cristianos tenemos que vivir, para que haya auténtico matrimonio entre nosotros. Por lo tanto, Noemí no puede pedir ser abandonada. Ruth rechaza el solo hecho de pensar que va a abandonar a su nuera, a su suegra, y la va a dejar a su suerte. Bueno, arréglate, vieja, allá vas. No, de ninguna manera. En ciertos casos, la tendencia pesimista de los ancianos, nos dice el Papa, necesita ser contrarrestada por la presión amorosa de los jóvenes. Y entonces el anciano redescubre algo que tal vez estaba escondido y que por cierto temor y por ese pesimismo que no quiere imponerse, dice, yo no puedo. Incluso antes de la decisión de Ruth, Noemí tomará la iniciativa y ayudará a cambiar el futuro para ellas con sus consejos. Pues así, incluso antes, ya Noemí estaba lista. Las mujeres le dirán a Noemí, Ruth, esta extranjera, lo que suponía un extranjero para un judío, y mucho más del país de donde Ruth venía. Esta extranjera te vale más que 7 hijos. Y este matrimonio será una bendición. Y no se equivocaban, porque Noemí, que estaba llena de amargura, revive con la alegría de un nuevo nacimiento en la generación, nada más y nada menos que del Mesías. Porque de Ruth y Boz, su esposo, nacerá el padre del rey David. Y de David nacerá Jesús. ¿Una moabita está en la sangre del Mesías? ¿Así? Sí. Porque Dios ha venido a salvarnos a todos. Porque Dios, como lo veíamos con el episodio de Santo Tomás, no se cansa de llamarnos, no se cansa. Y por eso, de esta moabita generosa que tomó en serio la relación con su suegra, recibirá el premio de los premios, estar en la generación del Mesías. Hoy pensamos que la suegra, cuanto más lejos, mejor. Está ese chiste que dice, he hecho mi casa redonda. ¿Para qué? Porque si mi suegra me pide un rincón, no lo tengo. Esa es la visión que tenemos hoy. Sí, una visión muy chistosa, una visión, pero que nos ha llevado a olvidarnos que nuestra suegra es madre, es anciana y es la que nos dio a nuestro cónyuge. Entonces, la visión es distinta. Entonces, la visión cobra otra perspectiva. Ruth, en este libro, acepta a la suegra y la hace revivir. Si los jóvenes se abren a la gratitud, ya veremos qué es lo que pasa. Lo vamos a ver en el próximo video. Me salté a la diapositiva siguiente sin querer. Pero vamos ahora a escuchar cómo termina esto, cómo termina la reflexión del Papa, y vamos a escuchar el comentario en español, que es el resumen de lo que el Papa ha dicho. Eso no lo vamos a comentar, pero sí vamos a comentar con algunas diapositivas lo que el Papa nos va a enseñar a continuación. Ruth, in questo libro, accetta la suocera e la fa rivivere. Ruth en este libro acepta a la suegra y la hace revivir. En lugar de limitarse a disfrutar de su apoyo. Si los jóvenes se abren a la gratitud por lo recibido y los ancianos toman la iniciativa de relanzar su futuro, nada podrá detener el florecimiento de las bendiciones de Dios entre los pueblos.
Los exhorto, los jóvenes, hablen con los ancianos, que los jóvenes hablen con los ancianos, que los ancianos hablen con los jóvenes. Este vínculo lo debemos restablecer. Allí hay una corriente de salvación, de felicidad. Que el Señor ci aiuti Que el Señor nos conceda a crecer en armonía en las familias. Esa armonía constructiva que va desde los ancianos hasta los más jóvenes. Ese vínculo bello que tenemos que custodiar y guardar. Gracias. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, Su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy encontramos inspiración para nuestra catequesis sobre los ancianos en el libro de Ruth y en la enseñanza que nos da sobre la alianza entre las generaciones. En él, la joven Ruth demuestra ser capaz de volver a entusiasmar a la anciana Noemí, y ésta recupera la fuerza para hacer que en la joven renazca una nueva esperanza del futuro. Noemí, cuando mueren sus hijos, se siente incapaz de aportar algo a las jóvenes nueras que han quedado viudas y de forma generosa y altruista las invita a volver a sus hogares para rehacer su vida con los suyos. Pero Ruth se niega a abandonarla. De ese modo, el inicial pesimismo de Noemí es vencido por la fidelidad de Ruth, hasta el punto de que Noemí toma la iniciativa y la anima a encontrar marido en Israel. En esta historia vemos muchos elementos de conflicto que se van pacificando. El hecho de ser mujeres y estar solas, además de su condición de extranjeras, las hace vulnerables. Pero el amor y el valor que se dan recíprocamente supera las dificultades. Y es así que Noemí, cuando nace el hijo de Ruth y Boaz, puede ver el futuro con esperanza. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los animo a ver los milagros que se producen en este breve episodio y a intentar sacar una lección para nuestra vida. Aprendamos de Noemí a recuperar el ánimo y a estar disponibles para recomponer las heridas de los jóvenes que necesitan nuestro apoyo. De ese modo superaremos las barreras de la desconfianza y reconstruiremos vínculos de amor y respeto en la sociedad. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Sicut in cielo
nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiuterium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amén. Amen. Y volvemos a la diapositiva. Ruth en este libro acepta a la suegra y la hace revivir. Fijémonos en la importancia de esta simbiosis entre la juventud y la vejez. Y seguirá diciendo el Papa, si los jóvenes se abren a la gratitud por lo recibido y los ancianos toman la iniciativa de realizar su futuro, de relanzar su futuro, pues nada detendrá las bendiciones de Dios. Si de verdad consiguiéramos esto, pero vuelvo a repetir, esto es un crack que nos tiene que hacer salir de nosotros mismos. Muchas veces nuestro corazón egoísta nos hace vivir de una manera muy distinta a esta realidad. Hay muchos viejos que no quieren ser viejos y quieren mostrarse como jóvenes. ¿Qué sabiduría le van a dar a los jóvenes si ellos mismos no han sido capaces de madurar, aceptar su vejez y comprender que es un cúmulo de experiencias para poder mejorar? Si yo rechazo mi vejez, si yo no quiero tener arrugas, no quiero tener canas, quiero verme bonito, quiero verme bonita, porque quiero que hasta un joven se enamore de mí o una joven se enamore de mí, ¿qué sabiduría voy a darles? Por eso qué importante es, perdónenme la expresión, que los viejos sepamos ser viejos, para que los jóvenes puedan ser jóvenes. Porque hay un refrán que dice, el viejo osado hace al joven desvergonzado. Y seguimos, ya con esto estamos a punto de terminar. Nos exhorto, dice el Papa, que los jóvenes hablen con los ancianos y los ancianos con los jóvenes. Allí hay una corriente de salvación y felicidad. Si se viven plenamente las dos etapas, el Señor nos conceda crecer en armonía constructiva en la familia. Ahí está la clave, que va desde los ancianos hasta los jóvenes. Un vínculo que tenemos que custodiar y que tenemos que regenerar. Ojalá, queridos hermanos, que hagamos caso a estas frases tan hermosas de nuestro Papa y que nos lancemos a construir un mundo nuevo donde la ancianidad ocupe su sitio y la juventud el suyo. Que no queramos los viejos ser jóvenes y que los jóvenes no quieran ocupar el lugar de los viejos o desechar a los viejos. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias una vez más por habernos acompañado. Dios mediante, la semana que viene seguimos con Magisterio Pontificio.